Cordial saludo, mi nombre es Nasli Camila Flores Sáenz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD del programa de Ingeniería Ambiental. Dentro del curso de Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos vamos a hablar de la caracterización de residuos y construir un compostador casero. Principalmente vamos a hablar del diagnóstico de la vivienda, donde debemos de tener unos datos que nos servirán para realizar este diagnóstico. Principalmente la ciudad donde se ubica es en Bogotá, Cundinamarca. La ubicación del barrio es en el barrio Viterma, la localidad Cuarta de San Cristóbal. El tipo de vivienda es una casa, las familias que habitan es una familia, la cantidad de habitantes de la vivienda en sí son 3 adultos, el tamaño de la vivienda en metros cuadrados es de 235 metros cuadrados, el número de habitantes 4 habitantes, número de baños 2, número de cocinas 2, número de patios 1 y número de zonas verdes en metros cuadrados es de 60 metros cuadrados. Vamos a hablar un poco de la descripción detallada de la vivienda en las zonas con las que cuenta en sí esta vivienda. La vivienda cuenta con un estudio, sala, cocina, garaje y un patio de ropas. En sí, el tiempo de permanencia de la vivienda ya es por un tiempo de 15 años y la permanencia de la casa durante la semana, los 7 días de lunes a domingo. En sí, los 3 adultos trabajamos de lunes a viernes y descansamos los sábados y domingos. Principalmente vamos a hablar un poco en las mañanas, los días de lunes a viernes, mañanas, tardes y noches se hace el desayuno, después el almuerzo y después la cena. Entonces generamos residuos sólidos los 7 días de la semana, que son los lunes a viernes. El día sábado permanecemos todo el día en la casa, entonces se generan un poco más de residuos sólidos, ya que se genera un desayuno, almuerzo, onces y también se genera la cena por la noche. El día domingo, por las mañanas principalmente, nos encontramos, pero se hace el desayuno por la mañana en la casa y nos vamos a unas zonas verdes que queda un parque muy cerca y hacemos un picnic por lo general, y en la tarde se llega nuevamente a la vivienda y se prepara el almuerzo, y por la noche en sí una cena. Principalmente eso se hace los 7 días de la semana. Vamos a hablar un poco de la recolección de residuos sólidos generados en la vivienda durante una semana, donde la recolección de estos residuos de la vivienda durante los 7 días se inicia desde el día lunes 10 de septiembre y termina el día domingo 16 de septiembre del año 2018. Una vez recolectados estos residuos en la vivienda, se hace una separación en la fuente según la composición distinta de las bolsas y se pesa. ¿Esto qué quiere decir? Que cada residuo se separa en diferentes bolsas y así se hace en sí un registro fotográfico de la separación de estos residuos sólidos. Entonces empecemos con los residuos orgánicos e inorgánicos, después con el papel, el cartón, los plásticos, el vidrio, los residuos de baño y en sí pues una toma general de todos los residuos. Vamos a hablar un poco en sí en general de la separación en la fuente de los residuos y se registra el peso con cada bolsa para tener un peso húmedo de los residuos generados. ¿Cómo se hace esto? En sí se tiene la evidencia desde el día que se inicia la recolección de estos residuos, que es el día lunes 10 de septiembre y finaliza el domingo 16 de septiembre del 2018. Estos 7 días esa es una recolección total y en sí el primer día del lunes 16 de septiembre se recolectan 0.33 kilogramos de residuos y en sí se recolecta una mínima parte de una bolsa de basura correspondiente a baños con 0.033 kilogramos y residuos inorgánicos e inorgánicos el 0.30 kilogramos. El martes 11 de septiembre del 2018 se genera 1.43 kilogramos y se recolecta un cuarto de la bolsa de basura correspondiente a baños, que es 0.05 kilogramos de residuos orgánicos e inorgánicos con 1.38 kilogramos. El día miércoles 12 de septiembre se recolecta 1.23 kilogramos y se recolecta al menos la mitad de una bolsa de basura correspondiente a baños, sería 0.06 kilogramos, y de residuos orgánicos e inorgánicos el 1.17 kilogramos. Para el día jueves 13 de septiembre del año 2018 se generan
2.55 kilogramos y se recolecta un poco más de la mitad de la bolsa de basura correspondiente a baños con el 0.11 kilogramos de residuos orgánicos e inorgánicos con 2.44 kilogramos. Para el día viernes 14 de septiembre se recolecta en total 3.88 kilogramos, donde se recolecta más de la mitad de una bolsa de basura correspondiente a baños con 0.14 kilogramos, residuos orgánicos e inorgánicos con 3.74 kilogramos. Para el día sábado 15 de septiembre del 2018 se recolecta 4.20 kilogramos y en sí se recolecta menos de la mitad de una bolsa de basura correspondiente a baños con 0.09 kilogramos y para los residuos orgánicos e inorgánicos con 4.11 kilogramos. Y finalizando el día domingo, que es la última recolección de los residuos, se recolecta 5.60 kilogramos. En sí se recolecta una bolsa grande con más de la mitad de basura correspondientes a baños con 0.46 kilogramos y en residuos orgánicos e inorgánicos con 5.14 kilogramos. En sí esta es la tabla de la recolección total del peso húmedo de los residuos recolectados desde el día lunes 10 de septiembre hasta el día domingo 17 de septiembre. Bueno, aquí vamos con la evidencia de los residuos pesados, el registro fotográfico que se hizo ese día, ya finalizando pues en sí la recolección de los residuos para el día domingo 16 de septiembre. Bueno, aquí vamos a determinar el peso húmedo de residuos orgánicos presentes en la vivienda. Para esto necesitamos tener la fórmula y en sí generar el peso 1, que en sí es W1, y RSM, que es el peso húmedo total en sí de 10 kilogramos, o sea que fue lo obtenido del peso total húmedo. Entonces, ¿cómo hicimos esto para obtener estos datos? Principalmente se obtuvo el peso húmedo de los residuos orgánicos, o sea, residuos de comida, papel y cartón, el plástico, vidrio, peligrosos y otros que pues no habían. Y en sí el total sumo de residuos, generó de 10 kilogramos. Y en sí aquí sacamos el porcentaje, entonces W1, el peso húmedo, que es este, con en sí el peso total de RSM, los residuos sólidos, y aquí se genera por 100, que esto da igual a un 60%, así se hace sustantivamente con cada uno de los residuos que se obtuvieron en las diferentes fuentes para sacar el porcentaje final, dando total un 100%. Aquí en la separación desde la fuente y secado por 4 días se hace registro fotográfico expuestos al calor solar todos los residuos orgánicos, y aquí se hace la evidencia. Bueno, después para determinar el porcentaje de humedad, posteriormente vamos a calcular la humedad teniendo en cuenta la siguiente fórmula, que es porcentaje de humedad igual a W1 menos W2 sobre W1%, donde el porcentaje de humedad es el porcentaje de humedad que se obtuvo, en W1 el peso de residuos húmedos de antes secado, o sea, de los días 4 secados, y en W2 el peso de residuos secos después de 4 días de exposición al 2, donde en sí aquí nos damos cuenta a lo anterior que W1 es el peso de residuos húmedos secados, el cual nos dio 6 kilogramos, menos en sí W2, que es el peso de la exposición del sol, quedándonos cuenta esto bajó un 3.3 kilogramos del peso total que se tenía húmedo, que eran 6 kilogramos, y en sí todo se divide en W1, que es el peso de los residuos restantes, por 100, dando una humedad del 45, del 25, del 50 y del 30%. Bueno, el porcentaje de humedad se vuelve a pesar en peso seco en kilogramos en diferentes recipientes sobre bolsas diferentes, puesto que ya se realizó la respectiva separación en la fuente de este peso correspondiente al peso seco, que es W2. Aquí tenemos el peso húmedo, el peso seco y en sí el porcentaje que sacamos anteriormente con dicha fórmula. Después sumamos todo el porcentaje y nos da 150 de porcentaje total. Bueno, la producción per cápita aquí, de acuerdo a la información anterior que se tenía, se debe calcular la producción
capital con la siguiente fórmula, donde PPC es la producción per cápita al caje habitante día, RMS es la cantidad de residuos sólidos domiciliarios, residuos recolectados en una semana, y la población total de habitantes. Aquí, bueno, en los 7 días de la semana, PPC 7 kilogramos por 3 habitantes y 1. Entonces esto da en sí la fórmula 1 sobre 7 por en sí el resultado total de la RSM que teníamos anteriormente de 10 y pues en sí los habitantes, que somos 3 adultos en la población. Aquí se obtiene el mismo resultado de la fórmula anterior que se utiliza y por 10 kilogramos sobre 3, esto dándonos un total de 0.47 kilogramos. Aquí vamos a ver y a explicar un poco el diseño de planos del compostador casero, donde la caneca utilizada fue una caneca que ya estaba a punto de botarse, que no se utilizaba. Entonces le abrimos los huecos y en sí hacemos pues las medidas de las longitudes, dándonos 30, 25 y 23, donde buscamos hallar también el volumen es en metros cúbicos, la masa y la densidad. Entonces para eso tenemos de utilizar la siguiente fórmula, que es W igual a AM sobre la densidad, o sea, masa sobre densidad. ¿Esto qué vamos a hacer? Entonces para hallar el volumen tenemos de tener en cuenta que la masa es el peso total de los residuos orgánicos. Anteriormente, en el peso húmedo que se tenía eran de 6 kilogramos. Y en sí aplicamos la densidad que está sobre esta fórmula, dándonos un total del volumen de 0.020 metros cúbicos. Bueno, siguientes, generamos el registro fotográfico del diseñador de compostador casero. De la primera parte se toma una caneca, como se decía anteriormente, que ya no se utilice o esté a punto de botarse. Se le abren unos agujeros por los lados y también se marca con una ficha para generar aquí en sí la parte del compostador. Bueno, la segunda parte que hacemos, debemos de tener en sí, o sea, la recolección de los residuos orgánicos ya secos, la tierra, y también posteriormente pueden ser cáscaras de arroz o acerrín. Posteriormente se inician con los pasos a realizar el compostador casero. Principalmente, ¿qué hice? Tener la caneca con los huecos abiertos y echar ya sea serrín o cáscara de arroz. Y bueno, primero generamos una capa de serrín y luego una capa de tierra que cubra en sí el acerrín, y por último la capa de los residuos sólidos ya secados, y así sucesivamente hasta llenar completamente la caneca, que se genera un registro fotográfico de cuando se echó primeramente el acerrín, después la tierra y después se van echando los residuos. Pues ya así siguiendo sucesivamente hasta llenar completamente la caneca, como aquí se evidencia. Bueno, después por último, en la parte número 3 del compostador casero, lo que hice fue pesarlo, dándonos como resultado el peso total en sí de 7.5 kilogramos el peso del compostador. Muchas gracias por su atención.